Amigos, buenos días una vez más con ustedes. Ya ha pasado cerca de una semana y media del tema del inicio de la guerra en Irán y quería darle seguimiento un poco, no tanto al tema de la guerra en Irán, pero sí como los entornos económicos que teníamos antes del inicio del conflicto y cómo el conflicto nos puede generar agravantes o mayores deterioro en lo que la economía ya estaba dando malas señales. Y comenzamos con esta nota que extraemos de Reuters, donde nos da la lectura que fue dada en días pasados de lo que es el desempleo. Y vemos cómo el desempleo en Estados Unidos subió a 4.4%. El mercado lo tenía en 4.3% y esperaba que se mantuviese en esa cota. De forma inesperada se agregaron 92,000 despidos adicionales en el mes de febrero, llevando la cifra a 4.4. 4.4 cuando lo comparamos en otros entornos, obviamente no es un valor, un indicador, una medición propiamente mala. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hoy en día se da un fenómeno donde mucha gente está subempleada. Hay gente que tiene 2 y 3 trabajos, con lo cual la suma de 2 o 3 trabajos completa la posibilidad de estar empleado plenamente. Pero la proporción de gente que está subempleada es bastante alta, como nunca antes haya sido en los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, ya gente que estaba empleada de trabajo formal 40 horas, y en esa lectura, en ese rango de población, se dio un incremento, se dieron 92,000 despidos en el mes de febrero. Entonces, siguiendo con el ámbito del empleo, nos dice en esta nota Charlie Vilelo cómo en el año 2025, cuando se hace el agregado total del año, lo que se incrementó en puestos de trabajo fue solamente el 0,1%. Nos hace notar Charlie Vilelo en esta nota, y nos lo acompaña de esta gráfica, cómo cuando se han dado lecturas tan bajas como esta, ha sido cuando la economía norteamericana ha estado entrando o ha estado inmersa en procesos de recesión económica, y nos lo acompaña mostrándonos la lectura de lo que fue 1974, 1980, fue aquella época de la gran crisis del petróleo. Luego la crisis de 1991 fue una crisis bancaria donde hubo quiebras muy significativas en la industria bancaria, y eso llevó a un estado de recesión. Luego 2001, época de las .com, 2008, gran crisis financiera, 2020, COVID. Por lo tanto, esa lectura, que fueron el incremento real después de revisiones de nuevos puestos de trabajo, fue de 0,1%, de acuerdo a este estudio del señor Charlie Vilelo. Es un número bastante bajo. Luego, en lo que tiene que ver ya con el desenvolvimiento de lo que es ya en sí consecuencia de la guerra en Irán, es ver cómo se comienza a dar no digamos un desplome en toda regla, porque no se ha dado un desplome, pero sí un deterioro. Y vemos como, por ejemplo, los bonos de 10 años del Tesoro americano están ya establemente por arriba del 4% y han estado incrementándose paulatinamente, como las acciones han bajado, como el oro ha bajado, en fin, todos los indicadores han bajado. Lo único que no ha bajado es el petróleo, era de esperarse. Obviamente, ante el constreñimiento del suministro por el impedimento del transporte del petróleo por el estrecho de Hormuz, se constriñe la demanda, la oferta, y el precio se disparó. Entonces, cuando vemos un mercado donde bonos, acciones, materias primas o metales preciosos, todo baja, esto ya no es una rotación, esto es un evento de liquidación, y esto lo extraemos de la página del señor Michael Gallup, donde él explica claramente esto. Hay un deterioro sistemático, por lo tanto se está vendiendo en pérdida todos estos títulos, cayendo de forma significativa. Por lo tanto, esto es un evento de liquidación. Ahora, ante esta debilidad, tanto del mercado laboral como del mercado financiero, nos preguntamos, ¿y qué va a hacer la Reserva Federal? La Reserva Federal,
sabemos, y obvio que ya lo estamos constatando, ante el incremento, por ejemplo, de lo que son el precio de los energéticos, petróleo y gas, con certeza esto va a tener una repercusión en todo lo que es la cadena productiva y eso va a generar presiones inflacionarias. Entonces vamos a tener presiones inflacionarias, ya las estamos viendo, el petróleo incrementó la semana anterior 35%. Vamos a tener dificultades en el mercado financiero, estamos viendo deterioro, caídas en bolsa. La Reserva Federal, ¿qué va a hacer este año? Va a apostar por subir las tasas de interés, las va a bajar. Y allí encontramos el dilema en el cual la Reserva Federal se va a encontrar. Pues si sube las tasas de interés, va a generar dificultad para permitir dinamismo en la economía. Ahora, si las baja, va eventualmente a exacerbar la inflación. Y la inflación es uno de los elementos que más golpea al bolsillo del ciudadano. Es un dilema. ¿Qué irá a hacer la Reserva Federal? No lo sabemos. Pero ciertamente el equilibrio y el balance que va a ser necesario para poder navegar esas aguas turbulentas que le vienen a la economía va a requerir de extrema sagacidad, extrema sabiduría. Luego, y para ir cerrando ya, en el tema de lo que ha acontecido con los metales preciosos. Entonces, vemos que el oro y la plata, pero vamos a hablar hoy preponderantemente de lo que es el oro. El oro, vemos que después de la caída significativa que tuvo en el finales del mes de enero, inicios de febrero, vemos que el oro se ha estabilizado en la franja de los 5.100 a 5.200. Y ahí ha estado fluctuando en esa franja. Pero vemos esta noticia que nos llega de Bloomberg y nos comparte de que el Banco Central chino durante el mes de febrero ha completado 16 meses consecutivos acumulando e incrementando reservas de oro. Recordemos que el mayor dinamizador del valor, del precio y de cotización del oro en los últimos tiempos es la alta demanda que ha tenido por parte de los bancos centrales, con China a la cabeza. Por lo tanto, vemos que ese factor, ese elemento continúa, se mantiene. Y el componente de la guerra en Irán no va a ser sino un dinamizador para esa situación. Y para concluir, vemos cómo se constata y cómo hace todo el sentido de que a raíz de ese incremento en la demanda de los bancos centrales, ya para finales del año 2025, de acuerdo a esta noticia que nos comparte Barchart Consulting, las reservas de oro desplazaron al dólar y a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como el activo de mayor demanda y acumulación por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, el tema de la relativa estabilidad del precio del oro, yo en lo particular lo hallo temporal, porque en la medida de que la guerra en Irán se recrudezca y se mantenga, es cuestión de tiempo de que el oro va a terminar buscando cotas de crecimiento, porque el inversor, con los gobiernos centrales a la cabeza, con los bancos centrales a la cabeza, van a buscar el oro como refugio, como siempre lo fue. Todas las guerras, todas las pandemias, todas las grandes crisis que la humanidad ha tenido, el oro ha sido su refugio. Y hoy en día, en esta última gráfica que les comparto de Barchart, lo constata. Ya hoy por hoy, ya desde antes de la guerra de Irán, ya el oro había desplazado al dólar y a los títulos de bonos de la Reserva Federal. Bueno amigos, era esto lo que les quería compartir. Me despido por acá. No sin antes pedirle que por favor a quienes nos vean le den like, compartan con sus amigos y hasta una próxima ocasión. Tengan buen día.